como les decía, nos acompaña en nuestros estudios Leocenis García, es líder de Pro Ciudadano, un movimiento político en Venezuela. Estabas bajo prohibición de salir de Venezuela durante 12 años. ¿Cómo saliste y cómo van las gestiones que se dan aquí en Washington? Bueno, salí porque la prohibición de salida del país en Venezuela debe durar 2 años. Es una medida legal que pueden usar los tribunales, pero como en Venezuela no hay ley, cada quien hace lo que quiere, por razones políticas conmigo se ha mantenido 12 años y yo respeto la Constitución y las leyes de mi país siempre y cuando esas leyes sean respetadas principalmente por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. De manera que yo considero que he salido sin permiso del gobierno, pero no de manera ilegal. He estado en Washington reunido con autoridades del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y un poco dando la visión de lo que yo creo es otro sector de oposición que en Venezuela creemos que, bueno, el catecismo de la violencia, de la radicalización, de la negación del otro, es un catecismo que ya ha tenido unos resultados y creo que tenemos que empezar a mirar otras propuestas que son más factibles, más prácticas, como las que llevaron al poder a Walexa después de las semielecciones democráticas del 89 en Polonia, lo que permitieron la transición española en los años 70 en España, lo que permitió la transición después de Pinochet en Argentina, que siempre es que aquellos que sostienen las dictaduras o los regímenes no democráticos o militaristas, una vez que se cansan y entienden que esos modelos colapsaron, dicen, como dijo Gorbachov, o viramos o nos acaban. Hacer una suerte de perestroika. ¿Sales de Venezuela sin regreso o piensas regresar a Venezuela? No, yo regreso a Venezuela por una cosa sencilla, porque yo soy un líder político venezolano y yo creo que la gente está harta de que se le esté diciendo a la gente que hay que salir a la calle, que hay que pelear, y entonces los líderes nos metemos en la embajada, huimos del país, nos vamos, hacemos desde el exilio. Yo sé exactamente los riesgos que corría al venir a Washington. Sé que en Venezuela hay un sistema judicial controlado por el presidente de la República, el señor Maduro. Pero bueno, el que se mete en esto sabe a qué se enfrenta. Yo en las próximas horas volveré a Venezuela y espero que el gobierno de Venezuela respete la Constitución. Se reunió con Mauricio Claver Carone, que es el principal asesor del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. También con Elliot Abrams, quien es el enviado de Estados Unidos, el encargado del tema de Venezuela. ¿Algún hecho concreto y qué receptividad hubo a los diálogos que se dan, a las negociaciones que avanzan en Barbados y a algunos rumores que hablan de elecciones en Venezuela con las que no todo el mundo está de acuerdo? Bueno, mira, yo he sentido la conclusión de estas, por supuesto hay cosas que no puedo contar, pero de lo que puedo contar, yo me llevo una conclusión con la cual yo estoy plenamente de acuerdo. Nicolás Maduro no puede hacerle frente a la crisis hoy día en Venezuela. El chavismo no es una banda criminal, es una realidad política, que en unas elecciones libres e independientes probablemente las van a perder. Pero hay que construir un proceso de transición con todos. Como decía Rómulo Betancourt, el primer presidente de la democracia venezolana, ese país de todos, tenemos que hacerlo todo. Ese catecismo de que hay que acabar al otro, creo que se está empezando a entender en Washington. Es la conclusión que salgo de mis reuniones en el Departamento de Estado y con el señor Mauricio. Se está entendiendo que hay que construir una transición porque los enemigos de Maduro y su modelo socialista destructor no solamente estamos en la oposición política tradicional, sino que en el propio chavismo están surgiendo voces disidentes que hay que unir. Aquí hay mucha gente, sobre todo en ciertos sectores de Estados Unidos, latinos, que dicen que no, que con el chavismo no se puede negociar, que son unos delincuentes. Y yo digo, cada vez que el gobierno ha estado en peligro, ¿por qué ha estado en peligro? ¿Lo ha puesto en peligro la oposición política tradicional o ha sido figuras del chavismo que han insurgido contra él? Por ejemplo, cuando ganamos la reforma contra el señor expresidente de la República, Hugo Chávez, ¿por qué la ganamos? No fue porque salió su exmujer, María Isabel de Chávez, y Raúl Isaías Baduel, que fue ministro de la Defensa, y se opusieron a ellos. Cuando Maduro tembló recientemente, hace 3 años,
¿No fue porque la fiscal general de la República dijo que la Asamblea Nacional Constituyente era ilegal? ¿O el 30 de abril un grupo, aunque es una historia todavía no aclarada, desde el propio chavismo intentó ponerle un freno? Quiere decir que eso da resultado. Y da resultado sencillamente porque si nosotros queremos una transición duradera, hay que elegir. ¿Qué quieres tú? ¿Una transición duradera o una transición de 3 días? Pero lo que estás diciendo, lo que se debe interpretar es que el presidente Maduro, cuestionado por Estados Unidos y por la comunidad internacional, seguirá al frente de esta transición. ¿Subirá Diosdado Cabello a la transición? ¿Quién va a hacer la transición? No, yo creo que Maduro no puede estar en ninguna transición. Yo creo que a Maduro hay que darles unas garantías, hay que construir unas garantías para que Maduro abandone el poder y no sea perseguido donde esté. Maduro no puede seguir dirigiendo el país. Ahora, si es este u otro, no lo sé desde el chavismo. Lo que es cierto, que el principal partido en Venezuela no es ni el Partido Socialista Unido de Venezuela, ni Voluntad Popular, ni ProCiudadanos, sino la Fuerza Armada Nacional, a los que Hugo Chávez les dio el derecho al voto, en consecuencia les dio el derecho a la beligerancia política. Son actores políticos. ¿Eso nos puede gustar o no? Sí, se puede discutir, pero eso es una realidad hoy. Y son ellos, esa Fuerza Armada Nacional, la que va a ayudar a resolver la crisis, pero hay que involucrarlo. Eso no se resuelve mandándoles un mensaje y diciendo, mira, manden un representante a la mesa de diálogo en Barbados. ¿Qué quieren ustedes? No, hay que construir una confianza. Yo le decía hoy en el Departamento de Estado a las diversas autoridades, incluyendo al señor Abraham, con quien me reuní en privado, les decía, hay que construir una narrativa, hay que construir un mensaje y hay que enviar mensajes, porque a veces los mensajes que se envían son un poco confusos, ¿no? Tú dices que te vas a abrir, pero entonces hay más sanciones. Y el tema de las sanciones, yo te cuento de una encuesta que hemos hecho en nuestra sala situacional del Movimiento ProCiudadanos recientemente, ¿no? Que de pronto no le va a gustar a mucha gente lo que voy a decir. Pero los sectores de Y, que son los sectores que van a poner el próximo presidente de la República, 80% del país, los barrios de Venezuela, les preguntamos, ¿usted cree que las sanciones afectan a quién? ¿A Maduro? ¿Al gobierno? ¿A Diosdado? ¿Al PSUV? ¿A usted? 64%, es decir, 6 de cada 10 venezolanos que viven en los barrios piensan que las sanciones están afectando a la gente. Entonces estamos cometiendo el mismo error en Cuba, que Cuba, el régimen de Fidel y Raúl Castro, se escondieron bajo el tema de las sanciones para ocultar, valga la redundancia, el desastre del verdadero causante de la hambruna en Cuba, que es el modelo socialista, como es el causante del desastre que vive Venezuela, el modelo socialista, y entonces dicen ahora que es el imperio, que es Estados Unidos. Toda la estrategia para Venezuela, Juan Carlos, del mundo, para comunicarse con Venezuela, es a través de las redes sociales. Te quiero dar 2 datos. Primer dato, de cada 10 venezolanos que viven en el barrio, 3 tienen teléfono inteligente. Cuando tú le preguntas al 7 restante por qué no tienen, te responden que un teléfono inteligente cuesta el equivalente a $100, que son 850.000 bolívares venezolanos. Y una persona gana 40.000 bolívares. Para cualquier persona que nos está viendo en Washington, tenga idea de lo que quiero decir. Quiere decir que una persona tiene que trabajar 1 año en un barrio para comprar un teléfono. Y toda la táctica de los principales líderes de oposición en Venezuela, yo me meto allí y reconozco nuestros errores, es que nosotros queremos comunicarnos con la gente a través de Twitter. Aquí le estamos hablando al 20% del país que no va a poner el próximo presidente. Y si nosotros seguimos cometiendo, y cuando yo digo nosotros, digo todos, digo los líderes políticos en Venezuela, nuestros aliados afuera, Estados Unidos y todos los países que apoyan la democracia, seguimos hablándole a la clase media, vamos a tener que cantar fraude dentro de un tiempo, porque no vamos a entender cómo no nos conectamos con ese país que desprecia a Maduro. Leoceni García, líder de ProCiudadanos, está en Washington, gira por Estados Unidos. Desde sigue regresando la invitación para que sigamos conversando sobre este tema. Carlos. Y por lo que anticipo y lo que escucho, será un proceso lento, no será el proceso inmediato que muchos anticipaban. Pero terminará.